ez da egia. Momentu honetan, oraindik Miguel Ángel Prats ez daki euskeraz, baina bueno, horretan gaude, agian beste momentu batean hori egingo dugu. Nire aldetik ez dut gogorik denbora galtzeko, berehala hasiko gara eta hitza eman diot Miguel Ángel Prats zure hitzaldia ikusteko. Bakarri, esango dizuet, Miguel Ángel Prats y Fernández es maestro, psicopedagogo y doctor en pedagogía por la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna de la Universidad de Ramon Llull de Barcelona. Durante su vida profesional ha compaginado la actividad académica universitaria con la actividad divulgativa en diferentes medios de comunicación. Actualmente es profesor de nuevas tecnologías aplicadas a la educación e investigador de la Universidad de Ramon Llull, miembro del grupo de investigación del PESITIC, luego lo veréis mejor escrito en la Wenlock, donde coordina el aula laboratorio de innovación educativa y medios interactivos en TIC de dicha universidad. Vocal de comunicación del Colegio de Pedagogos de Cataluña y es también colaborador del proyecto Edu21 y de infonomía.com. Como tenéis todos en la reseña del programa, se trata de reflexionar para nosotros, los que estamos aquí, con vistas de ver lo que se está haciendo en otras partes, de ver lo que nos puede servir a nosotros de iluminación para los proyectos que queremos seguir desarrollando aquí, del cambio que se está produciendo en la escuela, de ese trasvase, ese cambio que se está haciendo o que queremos hacer de la escuela analógica a la escuela digital fundamentalmente, ¿no? Entonces, como sabéis, el título es un poco largo, pero intenta reflejar todo esto. Retos, límites y posibilidades de la innovación pedagógica con el soporte de las TIC, de la escuela analógica a la escuela digital. Besterik gabe, Miguel Ángel, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Víctor, por tu amable presentación. Egunon, buenos días. La verdad es que he visto que en el programa la conferencia tenía que ser en vasco y como aterricé ayer en avión, la única lección fue nocturna y me quedé con Egunon, o sea que es una lástima porque ya me hubiera gustado hacerla en euskera. Dicho esto, sí que quisiera seguir antes los sabios consejos de Séneca, cuando dice que es mucho mejor ser agradecidos desde el principio. Y aquí me gustaría de manera pública pues agradecer sobre todo a Antonio Cara la posibilidad de haberme puesto en contacto con Víctor Bermejo, responsable del programa de TIC en Guipúzcoa, y de las Berritxagunes. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Miren, tengo bastantes cosas que explicarles que tienen que ver sobre el binomio nuevas tecnologías y educación. Y he intentado ordenarlas bajo estos epígrafes porque el tema es muy complejo, es bastante complejo. Y no me van a oír mucho, sobre todo, hablar en términos técnicos, porque no se trata de una conferencia tecnológica, sino sobre todo de los límites, de los retos y de las posibilidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Así que les voy a explicar exactamente cómo he dividido la conferencia para que se puedan un poco también ubicar en cada uno de los puntos que les voy a tratar. En primer lugar, sí que me gustaría empezar un poco hablando sobre el contexto en el cual nos encontramos. Yo les voy a poner algún ejemplo en el que, a mi modo de ver, a mi modo de entender, parece que estamos viviendo una situación muy parecida a la que se vivió en su momento cuando se inventó la imprenta o el teléfono. Y les voy a poner ejemplos al respecto. Y quisiera empezar con algunas consideraciones previas que son importantes a tener en cuenta cuando se trata de tratar el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Algunas consideraciones que tienen mucho que ver, sobre todo, en principio, cómo utilizan los niños las nuevas tecnologías y cómo las utilizamos nosotros. Creo que esto es clave. En segundo lugar, me gustaría hablar de los 7 pecados capitales. Y les he puesto una pequeña metáfora porque hay 7 pecados que me gustaría comentarles, en los cuales nosotros en Barcelona, en Cataluña, en nuestra universidad, hemos caído en ellos
y por lo tanto al menos decirles por dónde no tienen que ir, o al menos decirles cuáles han sido nuestros errores, porque nosotros lógicamente pues hemos tenido errores para poder sobre todo ir adelante. Había pensado también sobre todo hablar de NTIC y cambio docente, que es lo que facilita y que eso dificulta la introducción de las TIC, en este caso en el aula. Y hay otro tema también de mayor complejidad que creo que a veces cuando hablamos de innovación educativa se nos escapa, que son las actitudes y los valores que se esconden tras las nuevas tecnologías. Y esto responde mucho a lo que José Antonio Marina muchas veces habla en su libro sobre la sociedad como tribu, que después ya les explicaré más adelante. Y por último, quería pues bueno, una pequeña lectura recomendada, autocrítica para los que somos maestros y pedagogos, porque a veces es importante que merezcamos que desde fuera nos digan qué es lo que fallamos. Y al final un último apunte. Bien, sin más dilación, he escogido, y como verán a lo largo de la presentación, he escogido algunas viñetas que pueden reflejar muy bien un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. A lo largo de la revisión bibliográfica de muchos autores, verán que en estos momentos se habla mucho de lo que es el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, pues si se hace esta revisión bibliográfica, verán, sobre todo, que muchos autores coinciden en que en principio ha habido 4 grandes revoluciones culturales a lo largo de la historia. Aquellas que en principio pues le dan importancia al habla, por lo tanto fue la primera gran tecnología cultural, la segunda la escritura, la tercera lo que se llama la imprenta y la última la telemática. Estas son las grandes 4 revoluciones culturales que en principio muchos autores acaban coincidiendo, que nosotros nos encontramos lógicamente en la de la telemática. Y para que puedan tener una idea, es muy parecida cada una de estas revoluciones entre sí. Es decir, la revolución de la imprenta en su mismo día pues fue una gran eclosión, sobre todo de personas que estaban a favor y en contra. Cuando se inventó la imprenta, fíjense ustedes que la tradición era básicamente oral. Y por lo tanto nos encontramos con aquellas personas que a lo mejor de manera incluso apocalíptica decían que nunca más se volvería a hablar ni se volvería a tener una disertación mayéutica y agórica, ¿no? En este caso, pues ahora no podríamos vivir sin libros. Esta es la realidad. Si hacemos otra profunda también revisión bibliográfica sobre, en principio, en dónde nos encontramos en estos momentos, salvo algunas excepciones, y ahora verán por qué, de manera anecdótica también, verán que, en principio, también se dice que ha habido 3 grandes revoluciones económicas y de poder. La primera, la que tiene que ver con la de la tierra, que curiosamente no deja de ser también paradigmática porque ahora es importante, ¿no? El tocho, no deja de ser importante de económica y de poder. Pero bueno, en cualquier caso, a lo largo de la historia de la humanidad, ahí ha estado el poder de la tierra, el poder de la producción, y ahora nos encontramos que quien manda es quien tiene la información. Yo creo que es importante que vayan viendo exactamente en qué momento de la sociedad, en qué momento sociológico nos encontramos, para irnos situando exactamente en dónde estamos viviendo y de qué forma estamos viviendo. Miren, la gran revolución que se basa como denominador común en lo que les acabo de explicar viene de lo que nosotros denominamos como el mundo analógico, del mundo analógico al mundo digital. ¿Qué significa del mundo analógico al mundo digital? Pues muy sencillo, ¿no? Nicolás Negroponte, en su libro del mundo digital, nos comenta que viene de los átomos a los bits. De los átomos a los bits. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy sencilla que tiene que ver con lo que se supone que es el mundo analógico al mundo digital. Y verán qué rapidez lo vamos a entender. Levanten la mano, por favor, aquellas personas que tengan móvil. Lo haremos al revés. Levanten la mano aquellas personas que no tengan móvil. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, su móvil debe ser por principios, por no querer gastar, para que no.
Bueno, podríamos decir que alrededor de un 95% tienen móvil. Fíjense ustedes porque es el cambio más paradigmático que hemos vivido a lo largo de estos 10 años, ¿no? Hace aproximadamente unos 20 años, si alguien le hubiera dicho que ustedes llevarían un pequeño teléfono móvil en el bolsillo y que podrían hablar desde cualquier sitio, con cualquier persona del mundo, en cualquier momento, bueno, siempre que haya batería, cobertura y saldo, pero en cualquier caso, si les hubieran dicho esto, no se lo hubieran creído y hubieran tachado incluso de visionario a aquellas personas que le hubieran dicho esto. Bien, pues pregúntense por qué tienen móvil. Y la respuesta será porque es flexible y se adapta a las necesidades de poder comunicarse con cualquier persona. Y esa es básicamente la respuesta. Pues esto es lo que es el mundo digital, el mundo de la flexibilidad, de lo que en mucha literatura también podrán encontrar como la ruptura entre el espacio y el tiempo. La ruptura del espacio y del tiempo. ¿Y por qué les explico esto? Les explico esto porque en nuestra cultura escolar no existe en absoluto la ruptura del espacio y el tiempo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo también. Probablemente, de aquí a unos cuantos años, nuestros nietos nos van a preguntar si nos teníamos que esperar hasta las 10 de la noche para ver el partido de fútbol o bien ver aquel programa favorito. Nos lo van a preguntar. Y hemos de estar preparados para responderles con una cierta solvencia. El tema es que el hecho de tenernos que esperar hasta las 10 de la noche es que vivimos en una cultura muy encasillada y muy, lo que en catalán acostumbramos a decir, muy engraillada, ¿no? Mucho con casillas, muy cartesiana. El verdadero mundo digital será flexible y ustedes podrán ver el verdadero programa que ustedes quieran, cuando quieran, donde quieran, exactamente, incluso en el móvil o en cualquier otro aparato. Esta será la verdadera televisión digital. Esta va a ser la verdadera televisión digital. ¿Y por qué les pongo este ejemplo y qué tiene que ver con el mundo de la escuela? Pues porque en el mundo de la escuela existe algo que es muy difícil de cambiar, que es el horario escolar. Estamos muy sometidos y subyugados al horario escolar, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, etc. Bien, pues por ahí van algunas pistas sobre lo que entendemos sobre espacio y tiempo. Vamos más adelante. Claro, lógicamente, esto ha conllevado que tengamos aparatos que nos exijan nuevas formas de comunicarnos. Yo cada vez tengo más amigos que en estos momentos pues están teniendo pareja por internet. Y bueno, muchos de ellos se asombran. Mis suegros, para no ir tan lejos, se conocieron por carta. ¿Me pueden decir qué diferencia hay entre la carta y el correo electrónico o el chat? Ninguna. Lo único que ocurre es que en el caso del chat y del SMS es mucho más inmediato, la inmediatez. Por decirlo de alguna manera, las relaciones son más aceleradas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que estamos sometidos bajo unos nuevos lenguajes. Y estos nuevos lenguajes los tenemos que ir aprendiendo. El lenguaje del SMS, el lenguaje del chat, el lenguaje del correo electrónico. ¿Han hecho alguna vez la prueba de enviar un correo electrónico en donde no sean muy exactos y que provoquen la confusión exactamente del otro interlocutor? Verán que automáticamente tendrán una llamada de teléfono de, oye, ¿qué has querido decir con eso de no me ha gustado nada? Bueno, el correo electrónico es muy duro, tiene un lenguaje muy duro y yo les aconsejaría que no dieran nunca malas noticias por correo electrónico, sino que prefieran antes estar y mirarse a los ojos, ¿no? En cualquier caso, estos nuevos aparatos exigen nuevos lenguajes, tienen sus formas específicas de jugar, tienen sus reglas de juego. Lógicamente, lo que está empezando a suceder ya, y les explicaré también una anécdota que ocurrió hace unos meses en una emisora de radio catalana. Me invitaron para dar mi parecer acerca de un nuevo móvil que había aparecido
de la empresa Imaginarium, un móvil que se llama Mo One, y estuve con el presidente de Imaginarium, con el presidente de Movistar, y me parece que era la representante de padres y madres de la FAPAC de Cataluña. Bien, la cuestión es que aquello acabó como un campo de batalla, porque no sé si se dan cuenta en qué situación también a veces nos vemos los que somos maestros y pedagogos, pero tener que defender, que no lo defendí, la existencia de un móvil para niños de 6 años, como pueden entender hasta dónde hemos llegado, ¿no? Bien, esto significa que para las grandes empresas de comunicación esto es un gran negocio. Un gran negocio. Aquí hay mucho dinero en juego. Y sin querer, cada uno de nosotros ha ido incorporando la factura de teléfono incluso añadida, porque antes teníamos fijo y ahora tenemos el fijo más el móvil. Y más internet. Vayan haciendo cuentas, Vayan haciendo cuentas. La cuestión es que detrás de todo lo que se esconde de la tecnología hay también grandes perversiones. Y creo que es importante que las tengamos presentes. Todo el tema de la globalización, la brecha digital, inforricos, infopobres, qué sucede con las personas mayores ante las nuevas tecnologías. Hay interrogantes que son necesarios también tener en cuenta. Bien, no me voy a extender más respecto a este tema, pero sí que querría presentarles a mis hijos, Pau y Joan. Tienen 6 y 4 años respectivamente, y para ellos, en este caso, la tecnología no existe. Para ellos es muy normal que cuando vamos en coche, el coche hable y nos lleve con GPS. Para mí no. Para ellos es muy normal poner un DVD o hacer videoconferencia con sus primos de Madrid. O incluso jugar con el ordenador. Para mí no lo es. Y este tema creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los que somos maestros. Porque en este caso estamos con agravio comparativo. Para ellos no es tecnología. Para nosotros sí. Para ellos no. Ellos programan el vídeo de una manera muy sencilla, conectan el ordenador, encienden internet, etcétera, etcétera. Para nosotros, evidentemente que no. A nosotros nos ocurre como esta viñeta de Forges, ¿no? Dice, oiga, este portátil tiene quintoconio distancial plus casi para internet. Eso ya es antiguo, caballero. Oiga, pero antiguo. Pero es que si ayer leí que... Ayer, caballero, ayer. Y este es el tema de la tecnología. Es decir, la tecnología solo lo es para aquellos que han nacido antes que ella. Y tener en cuenta este punto creo que es básico para saber exactamente en dónde nos encontramos. Va a pasar a lo que le ocurre a este pequeño profesor que cuando sale de su casa cada vez se va convirtiendo o se va viendo como más paleto, ¿no? Diciendo, bueno, exactamente qué es lo que voy a hacer, en clase. Esta es un poco la imagen que algunos de los profesores acostumbran a tener cuando van viendo que se van incorporando la tecnología. Van viendo que a lo largo de la presentación les voy a ir poniendo algunas viñetas que son muy representativas de lo que puede, en este caso, llegar a ser la imagen que podemos tener de nosotros. Si alguna autocrítica tenemos que tener los maestros, es que nos queremos muy poco, tenemos una baja autoestima y a veces parece que lo que hagamos no es importante. Y yo creo que es necesario decirlo, más que nada porque ya va siendo hora que también tengamos una voz muy representativa en algunos sectores de la sociedad. Bien, el segundo tema es algo en el que muchas veces creo que también se esconde bajo el inconsciente cuando tenemos las nuevas tecnologías. Fíjense, en un simposium, como pueden ser estas jornadas del 2002, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, esto de la enseñanza asistida por ordenador está muy bien, ¿no? Pero jamás sustituirá la figura del profesor. Esto lo decimos todos, ¿no? Bueno, este entorno, aquí Moodle, aquí Blackboard, pero jamás esto va a sustituir... No, claro, el que está al lado piensa,
En el simposium que se hizo en 1450, claro, un monje le decía al otro, se llama imprenta, parece eficaz, pero jamás podrá sustituir la figura del copista. Claro, el copista ya no está, ya no existe. Y aquí, a veces también tenemos, en ese pequeño inconsciente colectivo, el hecho de que estas herramientas puede ser que nos vayan a sustituir. Y ese miedo, que de otro modo también hablaremos más adelante, veremos también cómo se puede en este caso canalizar, ¿no? Les ponía que recordemos también que la historia de la comunicación nos ha demostrado que los medios son complementarios. Ni la radio acabó con los periódicos, ni la televisión con la radio o el cine, ni el cine con el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada medio, cada canal va encontrando lógicamente su sitio. Ante esta situación también es verdad que delante de la tecnología existen posturas apocalípticas e integradas. Hay gente que esto le gusta y hay gente que no. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y eso quiere decir que en un claustro de una escuela es posible que haya alrededor de un tanto por ciento de profesores que no quieran entrar porque no les gusta. Y creo que es importante respetarlo. Lo que pondría en la otra parte de la balanza es si vale la pena hacer el esfuerzo de cara a los chavales que tenemos que formar. Y creo que este es el gran dilema. Una lámina francesa del siglo XIX, en donde, no sé si la pueden ver muy bien, pero en cualquier caso se la describiré para que puedan tener una imagen un poco más descriptiva. Un autor francés se imaginó cómo sería la escuela en el año 2000, y fíjense qué curioso, hizo que el profesor, en principio, tuviera una máquina en donde ponía una serie de libros, y esa máquina, de manera con manivela, había un alumno que con la manivela le iba dando, y el conocimiento de esos libros iba a las orejas de cada uno de los alumnos que estaba sentado en clase. Esta es la imagen, me recuerda incluso alguna de las aulas de idiomas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero fíjense como en ningún momento los chavales se están mirando entre sí. Es aprendizaje totalmente individualizado. No tienen ningún tipo de interacción entre ellos. La escuela, o al menos la clase, sigue siendo cuadrada, con pupitres. Claro, esta lámina a mí me recuerda muchas veces la situación que existe en algunas escuelas, en algunas clases, que a veces voy a visitar, en que se ha insertado la tecnología, pero no ha habido ningún cambio de ningún tipo en la interacción, en el clima, incluso en la atmósfera de clase. Pues para eso, más vale que el ordenador se quede fuera. Si el ordenador nos ha de provocar más ruido, es necesario no ponerlo. Si el ordenador ha de provocar realmente un cambio pedagógico, vale la pena. El ordenador es un medio más. Es el pretexto, es la excusa para poder ponerlos a la altura de las circunstancias en estos momentos. Si nos tendríamos que quedar con esta frase, esta me gustaría que fuera incluso el colofón. El ordenador no va a cambiar absolutamente nada. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad de cambiar porque es el pretexto y la excusa para motivar a nuestros alumnos de cara al aprendizaje. Este es el gran tema. Vamos adelante. Les decía también que hablar de innovación pedagógica implica ir más allá, como les pone en el texto, de la simple incorporación de la introducción de las TIC en el aula. No porque tengamos 2 tablets y una pizarra electrónica digital, estamos hablando de innovación. Es que a lo mejor vamos a repetir la clase más clásica, más tradicional de toda la vida, con eso. No, oigan, lo que es importante es que la pizarra sea capaz de generar nuevas actividades que están más a la altura de las competencias, ya está la palabra, que tienen que adquirir los chavales al acabar el ciclo o la etapa. Y es el pretexto para que nosotros podamos renovar muchas de nuestras rutinas. Y después iremos más adelante respecto a este tema. Claro, hay otro tema, ¿no? Yo no sé si ustedes, supongo que sí, porque venir al País Vasco siempre es como, yo me encuentro como en Cataluña, porque tenemos muchas cosas en común, muchas cosas en común.
Y una de estas cosas en común es ver cómo a veces los medios de comunicación falsean y manipulan la información. Y yo creo que va siendo necesario ya tratar este tema en la escuela. Y aquí les hablo de es necesario integrar de manera natural y cotidiana en la escuela una pedagogía de los medios de comunicación. Hace poco, supongo que ustedes estarán también informados respecto a este tema, salió un reportaje de Telemadrid en donde se hablaba sobre el uso del catalán en Cataluña. Claro, yo este reportaje, ¿saben lo que he hecho? Lo he trabajado en clase. Lo he trabajado en clase con mis alumnos universitarios, porque valía la pena trabajarlo. ¿Por qué? Porque era un documento excelente para poder ver la manipulación informativa que había en ese reportaje. Y a los alumnos también se les tiene que enseñar cómo manipulan los anuncios. Y ahí hay un filón. Hay un filón. Los anuncios, los reportajes, etcétera, permiten, son el pretexto y la excusa para que se den cuenta los chavales en qué tipo de sociedad están metidos. Un poco la selva. Y hay otro tema también. Hay otro tema que tiene mucho que ver con la autoridad moral que tenemos ante ellos. Claro, si nuestra imagen es de paleto que va a la escuela, ¿qué autoridad moral vamos a tener delante de ellos? Es decir, hay otro tema también que creo que también es importante comentar, que es el de la autoridad moral. Es decir, hemos de estar al día sobre lo que consumen, sobre lo que ven, sobre qué aparatos utilizan, y si tenemos que chatear, pues yo les aconsejaría que chatearan y vieran exactamente la experiencia que supone poder hablar con un amigo o un compañero que está a kilómetros de distancia, y verán que primero jugarán, pero que después podrán compartir archivos y podrán trabajar a distancia. Y se darán cuenta que a lo mejor detrás del SMS o el Messenger también hay rutinas de trabajo interesantes. Claro, esto es el tema que les decía, ¿no? Papá, Google ha comprado YouTube. Claro, si papá dice, ¿qué? Si papá o el maestro, ¿no? Si el otro dice, ¿qué te había dicho? Ni puñetera idea, me debes 5 euros. ¿Cómo vamos a poder hablar con ellos en el lenguaje que utilizan si no somos capaces de poder entender exactamente qué consumen, qué ven y en este caso qué utilizan? Ellos están utilizando otro lenguaje, otra manera de comunicarse. Bueno, y esta yo creo que es la más evidente de todas, y ahora aquí no se me vayan a ofender, bueno, no nos vayamos a ofender, porque es una gran autocrítica. Ustedes conocen que en Internet existe una web que se llama elrincondelvago.com. Y yo les voy a hacer la gran pregunta. ¿Quién es más vago? Y se van a preguntar, ¿por qué? Porque el Rincón del Vago es un servidor en donde se almacenan los trabajos que están mejor puntuados de todas las escuelas de España. Y la pregunta es, ¿los alumnos han sabido aprovechar la tecnología para darse cuenta que llevamos 25 o 30 años pidiendo exactamente el mismo trabajo? Claro, como comprenderán, los chavales no son tontos. Han montado un servidor, te han dicho, la Celestina, bueno, ya verás tú, la Celestina. Y en vez de hacer trabajo en grupo, hacen lo que se denomina el trabajo en grapa. Imprimen y, lógicamente, lo entregan al profesor. Este fue el caso de un asesoramiento que nos pidió una escuela en donde se dieron cuenta, profesor de la ESO, de tercero de ESO, en donde se dio cuenta que, lógicamente, la mayor parte de los trabajos que le entregan sus alumnos, aparte de estar plagado de faltas de ortografía, porque les puedo decir que lo que hay en el Rincón del Vago no está incluso ni bien puntuado, era todo de este tipo de servidor. Bueno, pues con este asesoramiento le dijimos al profesor en cuestión que cambiara de estrategia. Y ahora verán ustedes cómo se da la vuelta, en principio, al calcetín. Les dijo, vamos a hacer un trabajo sobre el Quijote.
Claro, algunos se miraron en clase como diciendo, bueno, si son los que hay más hits, ¿no? Incluso son los que tienen más hits, son los que tienen más hits. Claro, algunos de ellos se miraron y dijeron, ¿cuándo, profe? ¿Cuándo lo tenemos que entregar? Los más diligentes, claro. Y ocurrió que el profe les dijo, sí, pero esta vez lo vamos a hacer de manera diferente. Vamos a ir a la clase de informática, era una escuela que aún tiene la clase de informática, que de esto también hablaremos más tarde, y vamos a conectarnos al rincón del vago. Claro, fíjense ustedes, ¿no? Profe, ¿tú también lo conoces? Dijo, sí, lo conozco. Y vamos a ir y nos vamos a dividir en grupo y vais a seleccionar los trabajos del Quijote que traten este tema y tal. Bien, bueno. Los chavales ya estaban mosqueados porque ya los habíamos dejado fuera de juego. Lógicamente, esto que les estoy explicando aquí tiene bastantes sesiones previas de trabajo para que el profesor sabía qué trabajos se tenían que seleccionar previamente, porque aquí había truco. Bien, total que a partir de la tarea encargada, en este caso al profesorado, pues lógicamente los alumnos empezaron a trabajar por grupo y salieron los trabajos que tenían que salir. Y por grupos el profesor pidió que realmente hicieran una corrección del trabajo que se habían descargado de la web. Bueno, algunos alumnos dijeron, profe, es que hay muchas faltas. Profe, este trabajo que está apuntado como 9, faltan muchas imágenes e incluso hay una descripción muy sucinta de lo que es el Quijote y cómo es. Esto no está muy bien. Vamos a ver. Rehicieron todos los trabajos que estaban descargados de la red. Y trabajaron el Quijote. Utilizaron Internet. Y los chavales se lo pasaron en grande. Porque aprendieron, porque lógicamente hubo una prueba, un examen, una exposición, y por lo tanto utilizaron la red como pretexto para poder cambiar una de las rutinas que tenía el profesor, de pedir siempre el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Claro, este tipo de actividad rompe, da miedo. ¿Qué dirá mi compañero de al lado? ¿No? Yo me tengo que conectar al rincón del vago. Pero cuando acabas de ver las caras que ponen los chavales descubriendo que el trabajo que se ha descargado pues está plagado de faltas y que ellos lo tienen que corregir, que lo pueden exponer, la cosa cambia. La cosa cambia. Les voy a poner otro ejemplo que tiene mucho que ver con el SMS. Es otro tipo de asesoramiento que nos pidieron también en una escuela, por eso les he puesto la imagen. En la escuela nos pidieron que en principio, se encontraban en que en los últimos exámenes y últimos trabajos los alumnos solo hacían que escribir ya en formato SMS, ¿no? Y el profesor, la profesora en este caso nos dijo, es que yo ya no entiendo nada, ¿no? Incluso trabajar, era en catalán en principio, la profesora, decía, bueno, es que esto ya es irremediable, no podremos trabajar, ¿no? ¿Y tú te has planteado a lo mejor entrar en clase y poner un texto en SMS? Dijo, no. Es que claro, yo ¿cómo sé SMS? Bueno, pues mira, hay un librito que se vende en los kioscos que vale 5 euros y que a lo mejor te va a ayudar a la hora de crear los SMS. Bueno, vale. Bueno, total, que el lunes tuvo clase, puso el dictado, en este caso la redacción en SMS, y los chavales lo tenían que convertir a texto normal y al revés. Bueno, un éxito rotundo. Al cabo de una semana, la profesora, ha ido muy bien, No, estoy muy contenta porque ahora, claro, al menos trabaja en la ortografía, ¿no? Pero claro, es que cada día a mí me obliga a tener que hacer un dictado. Y la pregunta fue, ¿y quién te ha dicho que lo tengas que hacer tú? ¿Qué quieres decir con eso? Y ahí está uno de los grandes pecados capitales, nuestros. ¿Qué quieres decir? Muy sencillo. ¿Por qué no le pides a que cada uno de los alumnos haga el dictado y lo ponga en clase? ¿Por qué lo tienes que hacer tú? Bueno, porque soy la maestra. Y yo soy quien tiene el conocimiento. Bueno, pues ahí hay otro de los grandes pecados capitales. Que aún nos pensamos que tenemos la hegemonía del saber y el conocimiento.
y a lo mejor hemos de estar pues planteándonos hasta qué punto se tiene que bajar de la tarima y trabajar con ellos. Creo que esto puede ser en este caso muy ejemplarizado. Les puse en la charla una de las frases que Seymour Papert, que este señor es el inventor del Lego y del Logo. Los juguetes de Lego fueron inventados por el Institute Massachusetts of Technology, el MIT, y este señor fue el inventor del juego de Lego. Lego salió de allí. Igual que el logo, el lenguaje este de la tortuguita, que hace unos cuantos, bastantes años, en la exposición esta que teníais ahí de ordenadores, algunos de ellos servían para jugar con una tortuga que daba vueltas por la pantalla, trabajando pues los micromundos y los procedimientos, etcétera. Bien, pues este señor, en una de sus conferencias, en uno de sus artículos, decía que el usar una conexión a internet en el aula para ayudar el currículo de matemáticas de una clase de 4º grado es algo muy bueno, háganlo sin dudar a dudas. Pero no confundan esto con la actividad que prescribo de desarrollar una visión sobre el futuro del aprendizaje. Aquí es donde me gustaría ser como más transgresor. Y él dice, imagínense, y aquí es donde se trata de pensar en clave analógica y de clave digital. Imagínense en un mundo en el cual no existe algo llamado 4º grado, ¿bien? Porque la segregación por edad ha ido por el camino de otras divisiones arbitrarias de personas. Y alguien dirá, ¡qué barbaridad! Se ha vuelto loco el conferenciante. Bueno, oigan, las escuelas rurales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo trabajan las escuelas rurales? ¿O es que no trabajan con una segregación de edad diferente? Y los mayores explican a los pequeños. Y hay trabajo colaborativo. ¿O no es así? Bien. Pues si quieren ver verdadera innovación, vayan a las escuelas rurales, porque allí hay verdaderas joyas de actividades. No existe algo llamado aula clase, porque el aprendizaje ocurre en una variedad de escenarios, lo mismo. Y no existe algo llamado currículo, y aquí es donde da. Porque la idea de que todos deben tener el mismo conocimiento ha llegado a ser vista como totalitaria. Como pueden ver, es provocador, Bien. Vayamos a los 7 pecados capitales. Y son preguntas, interrogantes, que tienen mucho que ver con el nuevo modelo educativo que todos andamos buscando. Nosotros comentamos de que la escuela vive aún bajo un paradigma analógico de concebir el aprendizaje. Y esto es, fíjense, escuelas del siglo XIX, maestros del XX y alumnos del XXI. 3 siglos. Nicolás Negroponte, junto con Seymour Papert, en uno de sus libros, explicaba la anécdota de que si pudiéramos resucitar a un médico y a un maestro del siglo XVIII, decía que la pregunta era cuál de ellos dos se va a adaptar más fácilmente a la edad contemporánea. Decía el maestro, si no ha cambiado nada. El cirujano se va a volver loco con tanto aparato. Pero el maestro se va a ver, hay una clase, hay gente que me está viendo, hay una pizarra, como decíamos ayer. O sea, ¿dónde se encuentra la escuela digital? ¿Dónde está la forma de entender la flexibilidad entre el espacio y el tiempo? ¿Dónde está? Les voy a poner un ejemplo más. Segundo pecado. Es curioso ver cómo la escuela, que es la institución especialista en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Parece ser la organización que menos aprende. En un hospital existen la mayor parte de profesionales en el mundo de la medicina, ¿verdad? Enfermeras, médicos. En la escuela tenemos maestros, pedagogos, psicólogos, y somos los que, curiosamente, menos aprendemos. ¿Por qué? En primer lugar, y lo dejo en el aire, ¿por qué acudir a una clase de infantil es mucho más seductora que una clase de primaria? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué hay un abismo entre infantil y primaria?
Otra pregunta, ¿por qué se gestiona tan poco el conocimiento? ¿Por qué se gestiona tan poco el conocimiento? ¿Qué quiere decir esto de gestión del conocimiento? ¿Por qué se comparte tan poco? ¿Por qué a veces no sabemos de lo que hace el compañero de al lado? ¿Porque nos da vergüenza? ¿Por timidez? ¿Porque nos sentimos poco? Entender esto es entender también lo que supone una escuela digital. En tercer lugar, la educación es la única disciplina que aún se está planteando el uso de la introducción de las TIC en el aula. La banca no ha tenido problemas, ¿eh? Fíjense ustedes cuántos aquí, sí que me atrevería a decir que el 100% debe tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Hay alguien que no tenga tarjeta de crédito? Bien. Incluso los que no tenían ni móvil, también hay tarjeta de crédito. Acuden a un cajero. Bien. En este sentido, es curioso como los maestros, los que estamos más incluidos en el tema de la escuela, aún nos estemos planteando, no obviamente, si vale la pena o no el uso del ordenador. Hay otros sectores que ni se lo han planteado y lo han introducido directamente. Lógicamente, las TIC aún las estamos viviendo como muy excepcionales y no como aquello cotidiano o invisible. Un cuarto pecado capital. Decíamos, y este es uno de los puntos en el que estamos trabajando también de manera más intensiva, nos hemos dado cuenta en nuestro grupo de investigación CITIC de la Universidad Ramon Llull de Blanquerna, que los profesores están agotados ya de cursos en donde el mero uso instrumental de las herramientas, cuando acaban, dicen, bueno, ¿y ahora qué? O cuando llega un aparato a la escuela es, bueno, ¿y ahora qué? Me ha llegado el aparato, lo tengo el ordenador, he acabado el curso de Dreamweaver, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esta es la eterna pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en un modelo que nos ha ayudado mucho a entender de qué forma se pueden integrar mejor las TIC en el aula. Y este modelo tiene mucho más que ver con una idea que en educación es muy nueva, pero que en el mundo empresarial no lo es, que es el coaching y el acompañamiento. Y esto significa que en nuestra universidad, y en este caso en nuestro grupo de investigación y asesoramiento, lo que hacemos no son cursos cerrados de 20, 30 o 40 horas, sino que lo que hacemos, si alguna escuela quiere hacer asesoramiento en la introducción y en la innovación TIC, es acompañarlos constantemente en el uso. Y eso significa que nos ponemos a su lado. Y eso significa que le pedimos permiso para conocer cómo trabaja. Y eso significa que lo que hacemos es verlo semanalmente y de qué forma puede introducir, según el grupo y según la idiosincrasia de su centro y de su manera de trabajar, las TIC en el aula. Y esto de momento nos está resultando. Los índices de satisfacción son mucho más elevados que los de hacer única y exclusivamente cursos cerrados. No estamos diciendo que en principio no tengan que hacer cursos cerrados. Se hacen, pero cuando se lleva un cierto tiempo de asesoramiento y acompañamiento en la innovación. Y esto nos está funcionando. Este diagrama que ven aquí no es una invención nuestra, lo pueden rescabalar de los documentos del VECTA, que es la agencia inglesa británica de innovación educativa con soporte TIC. Si ustedes se conectan a la página web de VECTA o en el Google ponen VECTA, encontrarán fácilmente la agencia británica. Ellos, en este caso, en vez de ir a los americanos, tienen mucho más conocimiento de causa, tienen muchas más escuelas informatizadas y en este sentido llevan más años de rodaje y tienen más experiencia en qué errores se han encontrado. Y por eso vale la pena muchas veces ir a ver lo que dice VECTA sobre el uso de los tablets o sobre el uso de la tecnología o sobre cómo llevar a cabo el uso de la innovación con soporte TIC en la escuela. Por lo tanto, les recomiendo que la visiten porque es muy interesante conocer esta dirección, VECTA. Pues ellos tienen un modelo en el que nos explican que la introducción en la escuela tiene que pasar por dos grandes fases que coinciden con dos cursos académicos, para que sea totalmente autónoma.
la fase de sustitución y la fase de transformación. La primera, que dura todo un año, el profesor, la única cosa que tiene que hacer es de manera muy sencilla familiarizarse con los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas. Y probablemente puede hacer lo mismo, pero con las nuevas herramientas. No pasa nada. Lo importante es que se familiarice. Lo importante es que se familiarice y pierda el miedo. Y en segundo lugar, el segundo año, hay un proceso de transformación, en donde aquí sí empieza a cambiar algunas de las rutinas que lleva a cabo, lógicamente, con el uso de la tecnología. Bueno, en el caso de Vecta y en el caso de este documento, que ya os pasaré directamente, le daré a Víctor directamente la referencia, podréis leer exactamente con mucho más detenimiento lo que explica. ¿Qué actividades hacemos en el coaching? Pues bueno, sencillamente sesiones mensuales, sesiones de seguimiento personalizado, nos ponemos en la misma aula del mismo profesor, les pedimos permiso a aquellos profesores que quieren entrar en el proceso de innovación, les pedimos permiso para, como alumno en práctica, saber cómo trabajan, qué grupo tiene, qué herramientas mejor pueden atender a la diversidad, y nos ponemos a su lado. Hacemos sesiones de acompañamiento en aula ordinaria, lo que les decía, sesiones intensivas o monográficos, estas son más formativas, actividades de sensibilización del profesorado, jornadas y encuentros de gestión del conocimiento, que se expliquen cómo hacen según qué tipos de rutinas, porque nos hemos encontrado que hay veces cuando haces una pequeña feria de conocimiento, que es como así lo denominamos, bueno, pues se dan cuenta que algunos de ellos hacen la misma unidad didáctica, pero de manera diferente. Es que esto es bueno, es rico, pero es que ni lo conocían cómo se lo hacían. Helpline, es decir, dejamos un teléfono incluso para que nos puedan llamar si es necesario. Asistencia remota, esta es una de las opciones que más me ha gustado, de manera que ellos nos pueden pedir ayuda y de manera remota nosotros podemos gobernar y controlar el ordenador. Y podemos ver exactamente lo que ocurre. Y dice, mira, me he encallado en este paso. Bueno, pues espérate que te voy a dar una ayuda. No hace falta ir al centro tampoco, sino que de manera remota, lógicamente, podemos darle una mano. Y, lógicamente, apoyo presencial en el aula laboratorio, porque, claro, ahora dirán, bueno, exactamente, esto se tiene que... Bueno, claro, lógicamente, a este tipo de acompañamiento y a este tipo de asesoramiento que le llamamos coaching, que así lo denominamos, ¿no? Tiene su razón de ser porque hemos ideado también la forma de que la escuela disponga de un espacio para que los profesores de manera reservada y privada puedan ensayar rutinas con personal específico, puede ser del coaching, y por lo tanto puedan allí, pues bueno, probar y equivocarse. Esto que les comento, la verdad es que ha ido muy bien, porque no había en la escuela ningún tipo de espacio de simulación. Nosotros muchas veces cuando explicamos precisamente este detalle, nos centramos en que, de la misma forma que un piloto de avión, antes de coger un avión comercial es capaz de hacer 600 o 700 o 900 o 1000 horas de vuelo en un simulador, nosotros creemos que el uso de la tecnología en el aula también pide horas de simulación, horas de ensayo y error. Y esto sucede también porque existe un aula y un espacio en donde puede, en este caso, profesor, pues tener a mano, poder trabajar con otro compañero y trabajar en este sentido. Espacios que permiten, como les decía, reducir el efecto demo, ¿no? Aquello que cuando quieres trabajar con una tecnología, pues basta para que quieras trabajar con ella, ya no funciona, ¿no? Nosotros también creemos que hay una vaga definición de un modelo de capacitación digital. Creemos que de una manera muy seria es importante ya que exista un modelo de capacitación o acreditación o certificación en competencias digitales que vayan más allá de utilizar el Word y el Excel, que son importantes, pero que tienen que ir más allá, sobre todo en procesos que van más en las competencias propias que se requieren para vivir autónomamente en la sociedad del conocimiento. ¿En qué sentido? En la selección y búsqueda de información. Y aquí no nos quedamos solo con ir al Google,
sino de qué manera se puede tratar la información, de qué manera se puede gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el séptimo, que es el que les decía anteriormente, creo que es importante superar el sentimiento que acostumbra a tener el profesorado de pérdida o duelo sobre su posición hegemónica, ¿no?, ante el saber enciclopédico respecto a las nuevas competencias tecnológicas. En nuestro grupo de investigación estamos llevando a cabo una evaluación de la introducción de las TIC en el proyecto Ponte dos Brozos de la Fundación Amancio Ortega, en Galicia, Arteixo, La Coruña. Bien, pues nos hemos dado cuenta que la introducción de las TIC ha tenido más éxito en aquellas escuelas en donde el claustro, de manera unánime, se ha volcado para introducir las tecnologías. Y en segundo lugar, el claustro ha pedido ayuda a los alumnos para poner el proyector y pedir que le ayude cuando tenga que utilizar la tecnología. El clima relacional, comunicacional, que ha supuesto el hecho de que el profesor baje de la tarima y le pida a su alumno que le ayude a la hora de poner el proyector, ha dado que tiene mucha más autoridad moral para decirle, escucha, tienes que aprender porque yo me pongo a tu lado para aprender también, ¿no? Pues tú ponte a mi lado también para que puedas aprender. Estas y otras más características han hecho también que el modelo de Ponte dos Brozos sea también referente en este sentido. Bueno, algunas de estas facilidades y dificultades tienen mucho que ver con las infraestructuras tecnológicas, lógicamente. Es decir, funciona todo si los cables funcionan y las plataformas funcionan y la base tecnológica funciona, y por tanto es obvio, pero muchas veces lo damos por sentado. Voy a pasar un poco de manera muy sucinta porque hay otro tema que también me gustaría tratar. Creo que es importante remarcar que como dificultad existen los conocimientos previos y experiencias previas de formación digital por parte del profesorado. Si hemos tenido un claustro de profesorado muy quemado a lo largo de procesos de tecnología y de educación en tecnología, es posible que pues probablemente no los tengamos muy al lado en el hecho de tener procesos de innovación. Hay otro tema que también nos interesa remarcar, que es no tener un soporte técnico adecuado. Muchas veces o tienes que ser amigo del informático para que te ayude o realmente aquello no acaba funcionando. No disponer de políticas, incluso desde la administración, de dotación de tecnología al profesorado, incluso al alumnado. Los partners, empresas externas para crear comunidad, experimentar y investigar, no son muy dadas a poder llegar a algún tipo de alianzas y es difícil encontrar en este caso pues partenariados, ¿no? Y otro tema que a nosotros también nos ha hecho pensar mucho, que es que muchas veces muchas escuelas dicen, bueno, pues que aquí no hay proyecto pedagógico de innovación, ¿no? Bueno, pues aquí les diré que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, el proyecto de innovación se construye y se tiene que construir, no es un libro blanco que ya tenga que estar escrito. Hay algunas pistas y las pistas son la evaluación diagnóstica del mismo centro. Pero el libro blanco de la innovación en ese centro es único y irrepetible y por tanto se construye. No existe, se tiene que construir. En este caso, ya para acabar en este apartado, sí que les diré que es importante tener en cuenta un diagnóstico importante del centro, del uso de las TIC, sensibilizar al profesorado, formación selectiva también del mismo profesorado, como les decía, el coaching y por tanto este acompañamiento, darnos un espacio de creatividad para experimentar. Son momentos que hemos de tenerlos en cuenta como para poder experimentar y es importante tenerlo presente. En un clima de confianza y por lo tanto de poder decir, mira, me he equivocado aquí, a ver cómo lo has hecho tú, yo qué he hecho. Incentivar al profesorado. Hay veces que no todo pasa por el cheque o la nómina, sino que hay veces también que las cosas pasan por descargar de docencia al profesorado. Y esto puede ser un incentivo, o jornadas, etc. Hay algunas acciones que a nosotros nos van muy bien, que es creación de pequeños grupos en las escuelas, a partir de estos coachings, que se llaman soft TICs,
son servicios de orientación pedagógica en tecnologías de la información y la comunicación. Los mismos profesores que acaban pasando por estos procesos de 2 años son los que se encargarán de liderar autónomamente después el lideraje de la innovación TIC con el grupo y el resto de profesores. La biblioteca la hemos convertido en lo que denominamos mediateca, y aquí hemos aunado también esfuerzos con los documentalistas de la biblioteca. Trabajo coordinado con los diferentes servicios, etcétera. Bueno, una revista electrónica, boletín interno, mensajes de correo semanales. Aquí, lógicamente, hay un trabajo muy intensivo de sensibilizar al profesorado. Seminarios específicos sobre novedades tecnológicas en momentos específicos del curso, sobre todo en Navidad, para padres. Aquí nos ponemos de acuerdo con las AMPAs para un poco, bueno, qué pistas, qué ocurre. Analizamos los diferentes anuncios de televisión y, por lo tanto, también damos pistas de qué productos son más perversos o no en caso educativo para los chavales, y es importante también tenerlo en cuenta para padres y profesores. Dinamización de actividades digitales creativas, bases de datos de recursos compartidos, electrónicos. Cuando hablábamos de la escuela digital, es aquella escuela que lógicamente también encuentra complicidades entre las asignaturas, proyectos comunes, e-twinning. Empezar a digitalizar horarios y espacios, ferias de conocimiento y estrategias en la búsqueda de información. Y lógicamente en estos espacios de experimentación que les decíamos como aulas laboratorio. Lógicamente, como la presentación la van a tener, y la voy a ceder lógicamente a Víctor para que la puedan colgar y puedan ver exactamente algunas cosas, sí que me gustaría acabar en este minuto de cortesía, Víctor, con un tema que sobre innovación tecnológica también hemos de tener en cuenta qué es lo que los chavales tienen en casa. Cada vez se va acercando más a lo que son los fortines fuertes tecnológicos. Ahora los chavales tienen la pequeña televisión en la habitación, la PlayStation en la habitación, el ordenador en la habitación, y se está creando allí un fuerte, un fortín tecnológico cada vez más duro, ¿no? Bueno, yo creo que lo que dice Marina, ¿no? Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Yo ahora les voy a poner una serie de viñetas que también nos van a ayudar mucho a entender exactamente qué es lo que se entiende y qué esfuerzos hemos de tener en cuenta a la hora de trabajar bajo el prisma tecnología e innovación. Fíjense, ¿no? Hoy tampoco has traído los libros, Vanessa. Dice, pues no. ¿Y a tú qué aspiras en la vida? Yo, a ser famosa, ¿no? Pero para ser famosa tendrás que aprender algo, hacer algo, ¿no? Profe, usted mira la tele, ¿verdad? No mira la tele, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué modelo tenemos? ¿Qué modelo tenemos? ¿Qué modelo tenemos? Este es un tema. Segundo tema. Claro, ¿por qué no funciona el sistema educativo, no? Dice la administración porque la administración desconfía de los profesores. El profesor porque el profesor desconfía de la administración. Los padres porque los padres desconfían de la administración y de los profesores. Dice, y el alumno, y porque los alumnos no desconfían de nadie porque tanto les da todo. Pues con esta harina tenemos que hacer pan, sí señora. Dice, queremos formar unos jóvenes con criterio, queremos la integración de los alumnos con dificultades, recursos adecuados a sus necesidades. Y vale, pero me continuarán guardando el niño 6 horas al día, ¿verdad? Esta es la eterna pregunta que tendríamos, lógicamente, en una reunión de padres, ¿no? Porque hay otros problemas que van más allá de lo que supone, en este caso, la innovación con tecnología. Y también hemos de tener en cuenta qué es lo que piensan los padres y cómo viven las familias en este caso. Bien. Estas de las imágenes mías preferidas. Supone que es, en principio, pues bueno, son las 12 de la noche, el reloj así lo marca, y la televisión, pues, en un reality show de estos, ¿no? Dice, qué vergüenza, ¿no? La familia, con los chavales aquí puestos y tal, ¿no? Dar programas así sabiendo que hay niños, es que nadie va a poner orden. Por mucho que en la escuela hagamos y tengamos que adquirir determinados juegos y roles, lógicamente la primera institución educativa por excelencia es la familia. Y esto también lo hemos de tener en cuenta. O sea que tenemos una doble labor, compañeros, una doble. No solo los chavales, sino también las familias. Esta es otra también de mis favoritas,
dice, yo solo sé que no me queda tiempo, los padres, yo solo sé que no me queda presupuesto, la administración, yo solo sé que no me queda paciencia, los profesores, y el chaval, yo solo, delante de la tele. Y esta es una de las realidades más comunes que podemos tener en estos momentos. Unas direcciones de referencia, que creo que son importantes para que puedan tener en la presentación, y les sugiero que tengan, yo les pongo una lectura obligatoria, bueno, nunca más lejos de obligarles nada, evidentemente, pero sí que es importante que lean un libro muy interesante. Si no quieren comprarse el libro, pueden encontrar incluso el texto en PDF en la red. El libro se llama Panfleto Antipedagógico. Y bueno, es interesante leerlo, es muy interesante leerlo, porque habla sobre la falacia de la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy instructivo, porque a veces a los maestros y pedagogos se nos infla a veces la boca sobre estos términos, y aquí el profesor Ricardo Moreno Castillo, bueno, pues es importante, también nos da algunas lecciones, que es importante que tengamos presente cuando hablamos de estos temas. Y por último, y ya acabo, decirles que la mejor tecnología que tenemos es la de estar con nuestros alumnos. Y la mejor tecnología que tienen en este caso los padres es estar con sus hijos, ¿no? Una viñeta de Forges, Día de Reyes, o 2 días después de Reyes. ¿Qué te han traído? Pues a mí un ordenador nuevo, una impresora a color, 35 juegos de la Game Boy, el láser, la estación, el equipo de buceo, el traje del Madrid, la colección de vídeos, y a ti, dice, mi papá y mi mamá me han dado besos. Y dice, ¡jo, qué suerte! Muchas gracias. Milla Esquer.